Vamos a ponernos un poco al día. Desde el mes pasado había quedado como la tarea un poco para empezar a cerrar el tema de los profetas, los libros proféticos, con Ageo, Joel y Jonás. Más o menos así, si alguien quiere comentar. Igualmente no nos vamos a extender tanto porque quiero introducir a la otra parte que vamos a comenzar a continuación. Em, Pero bueno, si alguien tiene algo para compartir, no necesariamente lo que haya hecho de la actividad, de la tareita y eso. O sea, no sé si tampoco leyeron, aunque sean los libros, porque son cortitos, por ahí son de lectura rápida, incluso Jonás es un poquito más atrevido y entretenido. Eh, pero bueno, si alguien quiere hablar, compartir algo, opiniones, dudas también, están abiertos los micrófonos. A mí me, a mí me gusta el libro de Jonás porque en breves capítulos explica que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. ¡Qué alegría! Tal cual. Yo en una pequeña No se te síntesis escucha, Gaby. voy a tratar en una pequeña síntesis voy a tratar aparte de compartir eso de la misericordia de Jonás, ¿no? De cómo el profeta Ageo motivó para rearmar el templo. eh, y por otro lado, encima son tres localidades diferentes, tres realidades diferentes, uno post-exílico, el otro preexílico y uno que está en el medio, que según quien lo dice está acá o está allá. Y el último era el advenimiento del día de Yahvé, ¿no? Llamando al ayuno tras la plaga de langostas, que era el resumen un poco de Joel, ¿m? En Jerusalén y Judea. Así que esta era la cuestión de la idea, ¿no? Pero parece, digamos, como que esta reconstrucción del templo no era solo una cuestión edilicia, ¿no? Sino que implicaba una gran carga espiritual para el pueblo. Porque Dios volvía a estar en el centro de la historia. Entonces creo que ahí es donde, del centro del pueblo, lo más importante, porque incluso el profeta critica cuando los otros habían armado sus casas primero y el templo lo dejaron destruido. Y entonces decía, digamos, la mala onda que están pasando ahora, las malas cuestiones que están sucediendo, es porque no le pusieron a Dios en el medio, primero, ¿no? Entonces, el pueblo que progresa es el pueblo que pone a Dios en el centro. Y lo mismo sería para nosotros una enseñanza teológica, decir, el que pone en su vida primero a Dios, ¿sí? Tiene obviamente otra cosecha. ¿M? Mm, Eso simplemente. Y Gaby, estabas queriendo hablar, pero no tenías el micrófono abierto. sí, sí, sí. Ahí está. Un No, pequeño sí. comentario sobre... dale, dale, Gaby, dale. Ah, no, que justo iba a sumarme a la lectura de Jonás, que también es una historia que he escuchado desde niña y bueno, y la disfruté en esta lectura de adulta. Y también el simbolismo de la historia de la plaga de langostas, comparándolo con los ejércitos. Mm, Eh, bueno, cosas que me llamaron la atención. gracias, Gaby. Luis, tenés muteado. Sí, nada, digo, y lo de Jonás es un personaje realmente antipático, muy antipático, pero es consolador por otra parte, porque si con la actitud de Jonás y con sus ganas de decir lo contrario a lo que tenía que decir, él hubiera querido decir todo lo contrario a lo que tuvo que anunciar, forzado por Dios a anunciar, esa misericordia de Dios que decía Manuel. Aún así, atraviesa ese personaje amargo, avinagrado, no sé cómo decirlo. Dios
fue un medio que Dios utilizó. Entonces, si lo puedo utilizar a Jonás para esta conversión, para decir su palabra, me consuela, porque de golpe también capaz que me pudo usar a mí, digamos. Como que Dios no necesita gente perfecta, sino gente que finalmente le obedezca y diga lo que hay que decir, aunque le corroe a las entrañas tener que decirlo, ¿no? Eso, digo, es consolador, es consolador. Además de que, por supuesto, esto es una patada la patada en el hígado a todos los israelitas piadosos que se creían más que los paganos, ¿no? Hay una intencionalidad en el libro. El autor del libro tiene bastante mala leche, digamos, porque lo escribe en el fondo, no sé si para decir que Dios es misericordioso, para decir los paganos son más buenos que ustedes, digamos. Los paganos se convierten, ustedes no. Bueno. ¿Alguien más? ¿Algo más para decir, para agregar, preguntar? Dios actúa a pesar de nuestras infidelidades y de nuestras flaquezas. Dios actúa. Y es bueno decir, Señor, úsame, soy un instrumento débil, pero quiero ser tu instrumento. No se te escucha, Lili. ¿Para qué te voy a dar para... A ver, te solicito activar el audio. No está muteado, No, Lili, seguís muteada. es que desmutear el teléfono. Sí, sí, sí. No, tampoco. Hay uno que se desmuteó, porque hay dos Sí, días se a había falta de una. desmuteado el de la computadora, pero el del celu una vez habías podido. Sí, una vez sí, hace unos encuentros atrás habías podido hablar. Bueno, No, yo no. quiero agregar Sí, una Lili, cosita. dale. Eh, esta vez hice la tarea, pude hacer Ah, la muy tarea bien. y no, por ahí decir que me sirvió mucho como a mí personalmente, Ujú. mi reflexión personal, decir que, bueno, como decía Manuel, ¿no? Recordar que Dios siempre está y que debemos recurrir a Él a, a diario. Y bueno, y por ahí sentir como que debemos pedir muchas veces perdón, no solo a Dios, sino pedir perdón a muchas personas que tenemos a nuestro alrededor, que sin querer a veces herimos, no le tenemos paciencia, criticamos, juzgamos. Bueno, un poco estas lecturas me hicieron reflexionar en ese sentido. Ujú. Inclusive le dije al padre Luis, Luis, me quiero reconciliar, porque me hizo pensar que hacía un tiempito que no me reconciliaba. Bueno, todavía no nos encontramos con el padre Luis, pero bueno, ya, ya nos vamos a encontrar. Pero bueno, nos encontramos sí, pero no en el sacramento. De todas formas, eh, la verdad que me resultó bueno, cortito, por eso más llevadero, ¿no? Claro. Pero no menos importante, no menos fructífero. Así que bueno, comentar eso, que me gustó y bueno, como que hay que seguir. Así Ujú. que bueno, gracias. Nos Gracias, Lili. encontramos, Luis, pronto.
Bueno, entonces hasta acá llegamos con lo de los proféticos, tanto que nos llevaron tanto tiempo y hasta cambio de dinámica para llevarlos adelante. Eh, lo que nos toca ahora, por el camino que nos sugiere Javier Picasa, es saltar, ahora sí, ya a terreno más conocido, bastante más conocido que varios de estos profetas, eh, pero ya habiendo saboreado el proceder de los profetas, saltamos ahora a lo que son las cartas paulinas. Que claro, si nos ponemos a pensar, si los profetas siempre estuvieron denunciando acciones incorrectas y anunciando que volvamos a la alianza, volvamos a Dios y demás, y ahora vamos a poder descubrir, entendiendo eso, seguimos en la misma línea con las cartas de Pablo, que también van en lo mismo, ¿no? En las comunidades que fue armando, en las comunidades que se fueron formando después de sus misiones, bueno, empezaron a pasar cosas y empezamos a ver esto de a un Pablo que empieza a mandar cartas que motivan a cambiar de actitud, a dar algunas reflexiones teológicas, cosas que él piensa, cosas que él vive, siente a partir también de su previa y no tan previa, porque él mismo dice, no es que dejó de ser fariseo, es un mejor fariseo. Eh, pero a partir de ese encuentro personal con Jesús, eh, obviamente cobra sentido mucho de lo que estuvo él aprendiendo, eh, ya lo proyecta en Jesús y esto, o sea, podemos ver ese accionar profético en sus cartas, que cuando hablamos de cartas, epístolas, o sea, hay muchas cosas también dentro, muchos otros tipos de escritos dentro. Hay momentos donde da las gracias, hay momentos donde se pierde con alguna idea, después retoma. Pero bueno, vamos a ir en esta dinámica de que no vamos a leer toda la carta de pe a pa, sino que yo les voy a presentar más o menos de qué habla, qué teología hay dentro de algunas cartas y después de ahí cada uno va a elegir la opción que más le gusta o la que más le interesa, la parte de las cartas que más le interesaría leer y bueno, y la actividad, la preguntita que le doy de cada carta. Pero bueno, esto se los voy a presentar, se los voy a introducir con el clásico PowerPoint. Vamos acá. Recuerden que cualquier cosa me paran, me preguntan, me repreguntan, lo charlamos, lo debatimos, eso como siempre hemos hecho. Bueno, ahí le puse una temática griega porque es mucho el entorno del grecorromano por donde Pablo se estuvo moviendo. Obviamente ya nos ubicamos después de Jesús, ya como digo es terreno bastante más conocido porque hasta lo leemos en misa, le prestamos muchísima atención en misa. También hemos estado, seguramente algún curso paulino hay, algún taller sobre las cartas de Pablo han habido y bueno, hemos participado mucho y hasta las solemos usar en nuestras catequesis, a veces las cartas de Pablo. Bien. Un poco para ubicarnos en tiempo y espacio, fíjense que hasta era un poquito más joven que Jesús, pero el nacimiento se lo estipula entre el 5 y el 10 después de Cristo, en Tarso, en Cilicia. Después tengo un mapita donde vamos a ubicar algunas ciudades y eso que nombran acá. Bueno, del 33 al 36 fue donde estuvo la conversión y estos 3 años de educación. Recuerden que eh, Pablo fue discípulo de Gamaliel, que era un fariseo, un maestro de la ley, el capo, uno de los capos,
y que Gamaliel en un momento en Hechos había mencionado como que, bueno, a ver, estos discípulos del tal Jesús que están diciendo que resucitó y eso, tengamos cuidado. Tengamos cuidado en el sentido de no vayamos a castigarlos o a eliminarlos, porque el mismo Gamaliel dice, recordemos a dos personas que sí, a ellos los eliminamos y los discípulos desaparecieron y se fumaron. Pero ahora, si eliminamos a Jesús y estos siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo, acá hay otra cosa. Bueno, Pablo, discípulo de él, habrá aprendido, habrá escuchado algo. Pablo participa en la matanza, en la ejecución de Esteban, en el primer mártir cristiano. Y después de ahí es como que queda oficialmente encargado de perseguir a los seguidores de Jesús. Bueno, eso ya lo hemos visto cuando leímos Hechos, eh, en lo que es Israel y Judea, aunque también en otras regiones, porque Damasco no está dentro del pueblo de, de Israel, dentro de lo que era Israel en aquel momento con Judea y Galilea. Damasco estaba más al norte, fuera del lugar, estaba en Siria, pero ahí, en ese lugar de Damasco, es donde Pablo tiene su conversión y bueno, donde permanece 3 años hasta que, bueno, empieza a conocer al resto de la comunidad cristiana y más que nada a los apóstoles. Ahí ya nos ubicamos, es cuando él empieza a hacer estos viajes por fuera de Israel, enseñando, y ahí ya podemos ver 3 de los 4 viajes que hace. El primer viaje misionero que es a Chipre, una isla donde supuestamente conoce a Bernabé, eh, o por lo menos de ahí procedía Bernabé, y a Galacia, que en Galacia nos ubicamos en lo que hoy es Turquía. Bueno, después de ese primer viaje donde aparece este concilio de Jerusalén, donde el tema es, bueno, con el tema de los cristianos que vienen del paganismo. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Tienen que hacer la circuncisión? ¿Tienen que respetar la ley de Moisés o pasan directamente a ser cristianos y no tienen que hacer su primera parte judía? Bueno, ahí está ese concilio de Jerusalén. Un poco se deciden como que, bueno, que cumplan la regla dietaria. Eso después lo voy a explicar bien, porque hay un momento donde Pablo se agarra más a los pelos con esas facciones dentro del cristianismo. Bueno, después, en el segundo viaje, ahí donde dice Macedonia y Acaya, eh, básicamente es Grecia, es actual Grecia y el norte de Grecia, y ahí recién es cuando aparece el primer escrito, el primer texto escrito de nuestro Nuevo Testamento que conocemos hoy, que es la primera carta a los cristianos de Tesalónica, que es entre el 50 y el 51 se estipula más o menos. Eh, Obviamente ya había formado una comunidad ahí. Después, si quieren un poco de contexto, en las introducciones a las cartas que vamos a leer, ahí se lo ubica bastante bien, ¿no? De qué había ocurrido, los tiempos y esto y aquello. Y también lo que nos importa a nosotros es que, bueno, después de este tercer viaje misionero, donde está por Éfeso, Macedonia, otra vez Corinto, Éfeso es en la parte de Turquía, Corinto en la parte de Grecia. Bueno, ahí aparecen en ese periodo de tiempo, entre el 53 y el 58, primera y segunda de Corintios, y bueno, y entre medio más o menos la carta de Gálatas. Esto un poco para que veamos lo cronológico, cuando él comienza a escribir, pero no vamos a seguir mucho más con línea del tiempo, sino que ya nos vamos a profundizar en las cartas.
pero vamos a leer las cartas en 3 bloques, que con esto llegaríamos hasta noviembre, que sería nuestro ya ahí en noviembre, nuestro último encuentro. Como ven acá, el mapa este lo saqué de estas Biblias de la Iglesia en América. No, y esos mapas también están en cualquier Biblia que ustedes tengan en casa, siempre están. Y como ven ahí les marqué Tarso, donde se ubica, Éfeso, en Turquía, Galacia es toda esta parte. Igualmente también se divide en distintas otras regiones. Corinto o Corintio, ahí cerca de Atenas, y Tesalónica, que ya era más la parte casi limítrofe con lo que era Macedonia. Ah, bueno, y Chipre, la isla de acá abajo. Esto es un poco más o menos para que se ubiquen. Fíjense, bueno, las distintas líneas son los distintos viajes, los 4 viajes eh, que hizo Pablo, pero lo que me interesaba es más o menos esto, que se ubiquen. Fíjense que, por ejemplo, cuando les escribe a los de Corinto, Pablo escribía desde Éfeso. Entonces, es un viajecito. Lo mismo para los de Tesalónica. O sea, Pablo se movió, viajó lindo. Así que bueno, ahora sí, vamos a introducirnos en lo que vamos a hacer con las cartas de Pablo. Yo les dije que lo vamos a dividir en 3 bloques, pero no se asusten porque no vamos a leer todas las cartas, o sea, el total de cada carta. Hay algunas cartas que sí son larguitas, que tienen, por ejemplo, la de Corintios tienen 16 y 13 capítulos, pero después hay otras, salvo la de Romanos, que no superan los 7 8 capítulos. O sea, recién llegan a 3 4 o 5. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo quieren leer completo, lo pueden hacer, pero por lo menos lo que sí corresponde a la parte de la tareita. Y en los 3 bloques vamos a ver esto, ¿no? Las cartas de las comunidades a las comunidades en crecimiento, y ahí vamos a ver Primera de Tesalonicenses, Segunda y 2 de Corintios y Gálatas. En el segundo bloque, después vamos a ver las cartas que él hace desde la prisión y bueno, y síntesis de fe. Ahí vamos a ver Filipenses, Filemón, Romanos, Colosenses y Efesios. Y ya más o menos en este segundo bloque, ya lo vamos a especificar bien, empiezan a aparecer cartas que no son de mano y obra, de puño y letra de Pablo, sino que son sus discípulos que agarran un estilo parecido a él, pero empiezan a escribirle a las comunidades, obviamente usando su nombre. Que no es plagio, es lo que se llamaba pseudonimia, ¿no? Es atribuirse el nombre de una autoridad como para darle peso y relevancia a su escrito. Bueno, y el tercer bloque y el último es estas cartas sobre la esperanza y el tema de la organización, que ahí ya volvemos a leer la segunda Tesalonicenses y después las cartas puntuales para Timoteo y Tito. Que Timoteo y Tito empiezan a aparecer ya en las primeras misiones, incluso son como los encargados en un momento Pablo se enferma y son como que, bueno, los que más se mueven y empiezan a contactarse con las comunidades mientras Pablo recupera su salud. Esperen que voy acomodando. Ahí está. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar con el primer bloque, que son estas cartas a las primeras comunidades en crecimiento. A ver, las comunidades en lo que era Palestina, lo que era Siria, ya tenían fuerza. Por ejemplo, esta comunidad Antioquía de los cristianos, donde la primera vez
que se atribuye el nombre de cristianos, o sea, esas zonas ya tenían fuerza. Ahora estamos hablando de estas comunidades que Pablo va como sembrando, va empezando a crear a través de sus viajes y como hemos leído en Hechos, por toda Grecia y Asia Menor. Bien, primera carta de los tesalonicenses va a tocar algunos temas en su teología que son centrales. Recordemos que si Jesús murió y resucitó en el año 30 y recién la primera carta, el primer escrito cristiano, que es la primera carta de Tesalonicenses, se escribe en el año 50, recién 20 años después, el tema es, bueno, Jesús va a volver y el tema es cuándo vuelve. Eh, entonces, esto que se llama la parusía, la segunda venida, que parusía se usaba más que nada también para la venida de los reyes, la vuelta de los reyes, la vuelta de los dioses. eh, Pablo lo atribuye a la segunda venida de Jesús, que es el tema central, uno de los temas centrales de esta carta. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, ¿cuándo va a volver? Además, estaban viendo compañeros cristianos que estaban falleciendo. Eh, entonces dice, ¿qué pasa con los que fallecen y no llegan a estar vivos para cuando Jesús vuelva? Entre los que Pablo se contaba, ¿no? Pablo en este momento se contaba como que él iba a estar vivo para esa segunda venida. Entonces, ahí dice, ¿no? Este consuelo para esos creyentes fallecidos, los que duermen, los que van a dormir, que van a resucitar, son los primeros que van a resucitar para el momento en que Jesús vuelva. Bueno, después también toca tema de Trinidad, en esta experiencia de ser cristiano. Dios Padre es el que elige y llama, también Jesucristo como el Señor resucitado que libra de bueno, del juicio, ¿no? El que paga, eh, el que por su gracia nos libera de todo eso, del mal y de ese castigo supuesto que iba a venir. Y el Espíritu Santo como esa fuente del gozo y la convicción en el Evangelio. Fíjense que ahí ya Pablo empieza a tocar esto de la Trinidad con fuerza. Perdón. Mientras me agarro un vasito con agua, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo para comentar, agregar? Dice que no. Bien, seguimos. Pero también Pablo va a empezar a tocar el tema de la iglesia, ¿no? Esto de que después, más adelante, va a hablar de la iglesia como un cuerpo, constituido por muchos miembros. Bien, destaca la naturaleza de la iglesia como una comunidad fraterna de amor entre hermanos. Recordemos que si estamos en Tesalonicenses, si estamos en Tesalónica, estamos hablando de una ciudad pagana, totalmente pagana, donde sí había comunidades judías, eh, pero que gran componente de los cristianos convertidos venían del paganismo, ¿no? Entonces, con toda esta idea de los dioses, también, bueno, el tema de los sacrificios, de los ídolos y todo lo demás, había que empezar como a cambiar algunas ideas. Eh, Bueno, y en esto también el rol de el liderazgo pastoral mediante el ejemplo. Por eso trabaja mucho con el tema del amor entre los hermanos, el afecto maternal-paternal y la enseñanza paciente.
y habla mucho de la importancia del querigma vivido, tanto en los encuentros personales como en la vida cotidiana. Si nos ponemos a pensar, porque nosotros, si agarramos la Biblia, sí, vamos a leer primero los evangelios y después, si agarramos todo el Nuevo Testamento y lo leemos en orden, primero tenemos los evangelios y después las cartas de Pablo. Pero el que comienza a hacer anuncios eh, así verbales, el que le da un formato, una fórmula eh, más estructurada, termina siendo Pablo. ¿A qué me refiero? Jesús muere y resucita, y los primeros discípulos empiezan a hablar, los apóstoles, los discípulos empiezan a presentar en sus primeras evangelizaciones a este Jesús muerto y resucitado, ¿no? Según las escrituras. Pero Pablo es donde ya lo empieza a poner más o menos por escrito al querigma, al anuncio del querigma. Hasta que después, más adelante, se forman los evangelios. Pero Pablo ya había comenzado desde antes con un evangelio transmitido, no por escrito, sino transmitido oralmente. Obviamente lo que él aprendió de la experiencia y las vivencias de los apóstoles previos a su conversión. Bien, y como ven acá, Tesalonicenses es cortito, son 5 capítulos, la primera carta de los tesalonicenses. Además del saludo y la despedida, ahí yo les puse 2 partes importantes, que son los recuerdos del ministerio de Pablo en Tesalónica y las recomendaciones de Pablo y la venida del Señor. Esas son las 2 partes en las que más o menos se estructura literalmente esta carta. Y la tarea va a ser la siguiente, que va a ser la misma para cada carta. Bien, yo elijo una parte, por ejemplo, si quiero ver sobre los recuerdos del ministerio de Pablo en Tesalónica, elijo esa bien. Eso que Pablo enseña ahí, de lo que habla ahí, ¿cómo lo puede actualizar para nuestros tiempos? O si elijo la otra, recomendaciones de Pablo y la venida del Señor. Bien, entendiendo que ya pasó mucho tiempo y Pablo ahí estaba diciendo, bueno, aguanten que ya dentro de poco viene Jesús. Y ya pasaron 2000 y pico de años. ¿Cómo actualizamos ese mensaje para nuestros tiempos de hoy? ¿Se entiende la consigna? ¿Es clara? Por ahí nos va a llevar a, bueno, leer y tratar de rumiar un poquito y actualizarlo. Pero bueno, nos invitamos a ser creativos, ¿sí? La idea es esa. Eh, Pablo es mucho más conocido que por ahí que los profetas como hemos visto, o que varios profetas, no todos. Pero bueno, ¿cómo actualizamos este mensaje de Pablo lo que hacía sus comunidades? Como hicimos con los profetas, como es que veíamos cómo cada mensajero tenía relevancia en el día de hoy. Bien, Pablo, ¿qué diría hoy o cómo hablaríamos del contenido de Pablo a nuestras comunidades hoy? Bien, Juanchi, sí, es Luis. muy interesante lo que vos estás planteando cuando hablabas del querigma, por el corrimiento que hay de entrada nomás, post-Pentecostés, en cuanto a la predicación de Jesús, ¿no? Ujú, Jesús decía, anunciaba el reino. Jesús no anunciaba el querigma ni se anunciaba a sí mismo, ¿no? claro. El reino. Y después es como hay un corrimiento ya de entrada, ¿no? Lo que se anuncia es el, la muerte y resurrección de Jesús, y como es un contexto totalmente judío, como reafirmando que Él es el Mesías, ¿no? Que Él tiene la verdad, es el que Dios había prometido. Ujú, En el contexto judío esto es muy comprensible. Pero también supongo que Pablo tiene que hacer como otro corrimiento más, dar otro paso, porque
a ese Mesías que los judíos, que los apóstoles presentaban a los judíos, incluso apoyándose en las escrituras. Dicen, se cumplen las escrituras, los paganos no tienen escrituras. Y los paganos no esperaban un Mesías. Entonces, realmente para engancharlos a estos paganos, básicamente, ¿no? Hay un tal Jesús que murió y resucitó, y la verdad, ¿qué significaba eso? ¿Qué significaría eso para ellos, ¿no? De tal manera que se produjeran estas conversiones que Pablo hacía casi milagrosamente, ¿no? Hablaba a la orilla del río con Lidia y Lidia se convertía, digamos, ¿no? Una cosa medio que parece mágico. Entonces, no sé si entienden lo que quiero decir, ¿no? Porque en relación con, bueno, así como Pablo, los paganos, dio un salto en su predicación y supo enganchar a los paganos con algo que ellos necesitaban o estaban buscando, aunque no fuera el Mesías, como nosotros hoy, en un mundo pagano, porque hay que reconocer que este mundo es pagano, ofrecemos algo que nuestra gente, nuestros contemporáneos, estén necesitando, Ujú. con un lenguaje que sea comprensible para ellos. Porque decir que Jesús es el Mesías no significa nada. Este domingo vamos a escuchar ¿quién dice los hombres que soy yo? Y Pedro dice, eso es el Mesías, pero ¿qué significa eso hoy para nosotros? Ni siquiera para Pablo significaba lo mismo que significaba para Jesús, digamos, ¿no? Entonces, parece que el esfuerzo que vos nos invitás a hacer es muy válido, ¿viste? ¿Cómo, qué y cómo lo anunciamos hoy? Para que realmente nuestros pueblos, nuestra gente necesitada de liberación, de verdad, de vida, de ilusiones, capte que el mensaje cristiano que nosotros transmitimos hay una promesa de vida, digamos. No sé si fui muy largo y me terminé confundiendo con lo que quiero decir. No, no, incluso esto, ¿no? De, como decía Luis, las esperanzas mesiánicas, las imágenes mesiánicas, eh, como decía esto, bueno, el Cristo, el Mesías, eh, por ahí no era nada, no significaba nada para el griego, o era algo totalmente distinto, el ungido, ¿no? El Cristo, se lo atribuía a otra cosa. Entonces también eso, qué otros títulos, ¿no? ¿Qué otras imágenes mesiánicas hoy podemos usar o cómo lo podemos nombrar? Eh, Para mí, para mí la diferencia está cuando, eh, por ejemplo, Pablo habla no del Mesías, sino cuando hablas de su experiencia con Cristo, de su experiencia, de su fascinación por Jesús de Nazaret. Y creo que también esa es la diferencia, bueno, qué sé yo, recuerdo cuando dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y cuando transmites la pasión arrolladora, atropelladora de Él por Cristo, ahí yo creo que esa era la gran diferencia. Y creo que es lo que marca la diferencia hoy cuando nosotros contamos, por ejemplo, mañana que es el día del catequista, y yo les estoy pidiendo a los catequistas del cole que cuenten por qué son catequistas. Distinto que cuando uno hace su propia narración del por qué, de cuáles son las razones de mi fe, ¿no? El fundamento de mi fe, qué es Cristo para mí y por qué yo comparto mi fe en Él, ¿no? Yo creo que cuando eh, compartimos con nuestra gente, y esto a mí me encanta lo que estás proponiendo, Juan, porque creo que nos hace mucho falta eso, cuando compartimos por qué yo elijo lo que elijo, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual yo me levanto todas las mañanas y elijo pararme enfrente de los pibes y contarles por qué yo creo, ¿no? Creo que ahí cuando nos involucramos y hacemos de la narración de la fe nuestra narración, ¿no? La hacemos nuestra y compartimos, creo que ahí marca la diferencia. ujú. Pero para eso hay que conocerla, ¿no? Y hacerla nuestra, no repetirla como quien repite algo que simplemente se lo estudió para pasar el momento, ¿no? Sino
cuando te involucra bueno, lo que compartíamos antes con los profetas, ¿no? Pones a Cristo en el centro, pones a Dios en el centro y haces que esto sea, eh, eh, por qué Él es el centro de mi vida, los fundamentos de mi fe y esto es lo que comparto a los demás, ¿no? Entonces se transforma en algo testimonial y creo que ahí es cuando se da el gran milagro de actualizar el carisma hoy. Sí, incluso eh, leyendo las introducciones a las cartas, creo que ya a partir de Corinto, cuando empieza a tener algunos intrusos, ya les voy a explicar un poco más, pero cuando empieza a tener algunos intrusos en sus comunidades que se como que van de caretas, él empieza, él mismo dice de mi evangelio. Eh, en esto que Adri decía, ¿no? De encarnarlo tanto que obviamente no es que dejas de hablar de Dios, de Jesús y de lo que enseña, sino que esto, como él dice, mi evangelio, él tratando también como de aplicarse autoridad o no demostrar, sino de decir mi palabra también tiene peso. Eh, Porque bueno, ahora se los voy a profundizar un poco más cuando lleguemos a esas cartas. Bien, entonces, esta va a ser la dinámica con las otras cartas que ahora les voy a explicar, que son las de Primera Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. Es, elijo una parte, ya sea en la que yo veo cómo se divide eh, toda la carta, o según la teología que figura dentro de la carta. Por ejemplo, esto, ¿no? De la segunda venida, la Trinidad, la eclesiología, la iglesia en sí, y cómo actualizo ese mensaje. Por lo menos una de las cuatro cartas, ¿no? A eso me refiero. Bien, Primera Corintios. Ahí habíamos visto que ya había hecho su primer viaje, su segundo viaje, que es cuando empieza a escribir la de Tesalonicenses, y ya para el tercer viaje le empieza a escribir a los Corintios, que, ay mamita, si le habrán hecho parir los Corintios. Corintio, al igual que Tesalónica, era una ciudad importante, casi como una capital de la región, pero Corinto era mucho más cosmopolita. Eh, Además de que había mucho rito, mucha idolatría, especialmente a Afrodita, diosa del amor. Por ende, ahí se practicaba muchísimo más lo que es eh, la idolatría sexual, los rituales sexuales. Que era a ver, una forma de, obviamente, expresar con el cuerpo una ofrenda a, en ese caso, su diosa, ¿no? Entonces, empezaron a suceder cosas dentro de la comunidad de Corintio, que no solo una, sino que varias. Bien, primero lo que va a tratar, una de las cosas que va a tratar Pablo es la sabiduría, ¿no? El tema de la sabiduría. Mm, Comparando la sabiduría humana, obviamente hablando del lugar griego, ya muchos filósofos habían pasado por ahí, ya habían dado su filosofía, sus ideas, su lógica. Entonces, Pablo contrasta la sabiduría humana, la sabiduría del mundo, en comparación con la sabiduría de Dios, ¿no? Revelando esto en el escándalo de la cruz. En una de estas cartas vamos a leer esto que decía, no me acuerdo precisamente cuál ahora, pero esto de que es escándalo para los griegos y locura para los judíos el tema de la cruz. Claro, un Dios que se entrega y muere para salvarnos.
Que eso, si vemos en la mitología griega, no existía. Ahora le decimos mitología, en aquel momento era su religión. Y, y era muy raro, o no pasaba, que un dios muriera para salvar. Eh, Siempre era por la fuerza, por el poder, por ser más poderoso que, ¿no? Entonces, esto, que se entienda que la sabiduría de Dios viene por el tema de la cruz, por la entrega, por el amor, no por el sufrimiento, ¿no? No solamente el sufrimiento. No caigamos en esto de, bueno, hay que sufrir para, sino el hecho de la entrega por amor. Y en esto, el discípulo tiene que comprender que el conocimiento divino no se alcanza por un mérito intelectual, filosófico, de sabiduría, sino por la revelación que se da a través del Espíritu Santo, rompiendo orgullo y división dentro de la comunidad, que en Corintio se daba mucho. Eh, Esto de la vocación a la santidad, como hablando del templo de Dios, ¿no? Esto de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, obviamente hablando ante esa sociedad en la que se practicaba el sexo de manera ritual también. Entonces, esto de que Jesús nos compró a un precio y nos hace nuevas criaturas, haciéndonos parte de este cuerpo que es la iglesia, este cuerpo de Cristo y haciéndonos miembros de ese cuerpo. Esa cita es conocidísima. Eh, bueno, después las conductas según la fe formada en el ejercicio de esta libertad cristiana, porque en esto de ser nuevas criaturas adquirimos libertad, y en otras cartas lo va a trabajar muchísimo más, esta libertad cristiana moldeada por la conciencia y el amor al prójimo, que ahí es donde se ve esta libertad, no en el libertinaje y hacer lo que se me cante, sino desde el amor a Dios y el vínculo con Dios a través de el amor al prójimo. Por eso ahí va a decir que todo lo que es lícito no es edificante. Por eso uno tiene que tener discernimiento para decir, bueno, qué me hace bien y qué me hace mal, aparte de que puede hacer cualquier cosa. Entonces, por eso va este ajuste de conducta, ¿no? Bueno, frente al matrimonio, a la soltería o los alimentos sacrificados a ídolos, porque una de esas le preguntaron, ¿se puede comer carne que se ofrece a los ídolos? Según los judíos, desde la rama judía, no se podía, estaba muy mal visto. Los griegos no tenían eso. Eh, pero bueno, empezaron a aparecer cristianos judaizantes que, ahí lo voy a explicar bien, que el cristianismo en aquella época se dividía en algunas ramas o facciones, por así decirlo, que estaban los judíos, perdón, los cristianos judaizantes, los cristianos ahí, judíos, y la postura de Pablo, que era la más libre, por así decirlo. En esto que decía Luis, ¿no? Bien, de cumplir la ley de Moisés, de circuncidarse, ahí era donde más jodían los cristianos judaizantes, que para hacerse cristiano tenían que circuncidarse y cumplir las normas, los preceptos de la ley de Moisés, o por lo menos los 5 primeros libros de las Escrituras, obviamente la Torá. Después, donde más o menos entra Pedro, Santiago, es la rama media que dice, bueno, circuncisión no, pero sí cuidar las normas dietarias, o sea, no comer los alimentos impuros. Y después está Pablo, que es la rama más, la otra media radical, del otro lado, ¿no? En el que, a ver, Dios nos
hizo libres a través de la entrega de su Hijo y a través del Espíritu. Sos libre, el tema es ser buen prójimo. O sea, la libertad la demostró en el amor a tu prójimo. Ya no hay griego ni judío, ya no hay libre, ni hombre libre ni esclavo, ya no hay mujer ni varón. Entonces, todos somos iguales ante Dios, ante Jesús, todos somos hermanos, miembros de una misma iglesia. Y ahí está la postura de Pablo, ¿no? Ni circuncisión, ni tema de reglas dietarias. O sea, simple. Bueno, en estas comunidades de Corintio empezaron a aparecer algunos cristianos judaizantes, o sea, los más estrictos. Entonces Pablo fuera, ¿no? En otra, desde Éfeso, tiene que empezar a mandar cartas a la comunidad para decir, pará, yo también tengo autoridad y mi palabra también vale como la de esos que acaban de llegar, que encima van con cartas de recomendación y como atribuyéndose un poco más de jerarquía dentro de la iglesia. Tenemos de esos, todavía. Eh, los que se creen jefes y capataces y bueno. Entonces Pablo, entre la primera carta de Corintios y la segunda con más fuerza, empieza a tratar de esto, ¿no? De decir, pará, mi autoridad también vale, por eso habla de mi evangelio y todo lo que les enseñé es valioso también. Entonces ahí empieza desde su lado más fariseo y explicando a través de las escrituras el porqué de lo que enseñó. Eso es lo que se ven en las cartas. ¿Alguna pregunta hasta acá de esto que expliqué recién? ¿Algo que no haya quedado claro? Que esté ahí medio medio. ¿Está bien? ¿Se entendió? Perfecto. Seguimos entonces. Bien, comunidad de Corintio. Em, bueno, los dones del Espíritu al servicio del único cuerpo. Esto también es bastante conocido. Hay diversidad de dones, pero todos son dados por el Espíritu, no por mérito mío, no porque yo soy el mejor y soy más que otros, ¿no? Todos los miembros del cuerpo se necesitan mutuamente. Si el ojo se separa, decía, no funciona. Si el brazo se separa, no funciona solo. Todos somos partes de este cuerpo que es la iglesia. Em, Pero esos dones están ¿para qué? No por exaltación individual, obviamente echándole en cara a estos que aparecían, sino que están todos al servicio del resto, ¿no? De esto de, como decía, del amor al prójimo. Edificación mutua, hay, bueno, este orden en el culto y el servicio, teniendo en cuenta como camino más excelente al amor. ¿Qué cosa? Poniendo nuestros dones al servicio de la comunidad. Bueno, esto ya está, sí, se repitió. Bueno, el tema también de la resurrección de Jesús. Esta resurrección corporal de Jesús es la premisa fundamental de la fe cristiana y garantía de la futura resurrección de los creyentes. Esto de somos salvados por la gracia, por creer en Jesús, no por respetar o no respetar las leyes de Moisés. El discípulo vive con la esperanza firme de que la muerte ha sido vencida y de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y ahí les presento en las 5 partes en las que se divide la primera carta de Corintios y la tarea. Bien, elijo una dentro de Primera Corintios, la leo, una o las que quieras, y cómo actualizo ese mensaje para hoy, para nuestra comunidad, para nosotros hoy. Eh, Seguimos. Segunda Corintios. Ahora es cuando se pone más brava la situación
con estos cristianos que aparecieron. Y ahí vamos a ver la teología de la debilidad y el poder de Dios. Acá es cuando esta carta, la de Segunda de Corintios, es cuando él se enferma. Entonces trata de justificar su enfermedad o su no disponibilidad, no su estado físico, porque está al servicio de Dios. Entonces, lo que tiene Pablo es que usa mucho la ironía también. Entonces, además de ser afectuoso, respetuoso, a veces tirar varios palitos, Pablo lo que tiene es que usa la ironía. Ah, perdón. Y en la primera Corintios vamos a ver que en una aparece el tema de, por un lado, la colecta que se había hecho para la comunidad de los cristianos en Judea, eh, que bueno, en esta carta es como que los motiva a colaborar en esa colecta y además también se estaba dando en la comunidad que empezaban a haber divisiones en lo que eran las asambleas litúrgicas de la comunidad. A ver, no pensemos obviamente no en los ritos de las misas de ahora, pero tampoco había algo tan establecido o tan firme. O sea, como que cada comunidad encontraba su forma de vivir, de recordar lo que Jesús había enseñado y bueno, esto del compartir el pan, que más que lo vivían más desde el tema de esto de no, de igualarse de esta igualdad el compartir la mesa. Pero Corintio lo que empezó a hacer es a dividir. Algunos se sentaban por un lado, otros por otro, algunos tenían más comida, otros menos, entonces como que Pablo pinchaba ahí. Pará, somos todos uno, compartan de los que más tienen con los que menos tienen. Bueno, y eso. Segunda Corintios. Esto de la teología de la debilidad y el poder de Dios, ¿no? Esta paradoja central del Evangelio. Dios no se manifiesta en el poder y en el éxito o en el estatus humano, sino desde la fragilidad. Por eso, a esos ministros, y a eso me refiero a estos cristianos judaizantes que aparecieron, los llama vasos de barro. Obviamente también reconociéndose así, ¿no? Frágiles. Eh, pero vasos de barro para que el poder sea de Dios, no nuestro propio. Y el pico de esta enseñanza está en la revelación divina de Pablo. Mi gracia te basta porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Fua! Importante frase. Él utiliza esa enfermedad que había tenido en ese momento, esa debilidad de no poder estar, para decir, bueno, Dios actúa a través de esto, no de las recomendaciones con las que vinieron algunos. Teología del nuevo pacto, perdón, y la reconciliación. Este contraste de la ley escrita en piedra que condena con el pacto del Espíritu escrito en el corazón que da vida y transforma de gloria en gloria. Él decía que está bien la ley, pero lo que hace la ley es mostrarte los pecados. Lo que realmente te redime es Jesús, es el Espíritu, a través de eso, ¿no? La cruz, la obra donde Dios reconcilia al mundo consigo mismo. El pecado no se perdona con la ley, sino que se perdona con esto, con reconciliarse con Dios y ser una nueva criatura. Y ahí está esto de la reconciliación. Ahí la veo a Adri bien sonriente que está con Maika. Es que está ladrando, ¿no? Ah, no se escuchen, está bien. Quiere que la saque afuera. Bien. Después, la teología de la generosidad y la gracia de dar. Obviamente recordando esto del- de la colecta que hicieron,
porque también es como que estos judíos, estos cristianos judaizantes que habían llegado, empezaron a decir como que, bueno, mucho no ayudó Pablo o no motivó Pablo a este dinerito que iba a ir para Judea, para la comunidad cristiana en Judea. Y bueno, desde ahí este dar financiero no es un impuesto ni una obligación, sino una respuesta de gratitud a la gracia. El modelo supremo es Cristo, quien siendo rico por amor se hizo pobre. Utiliza esa frase para dar esa enseñanza también. Eh, y otra vez el tema de la libertad. La verdadera libertad está en esto, en darse a los demás. ¿Como quién? Como Dios se dio a través de Jesús a la humanidad. Y la otra teología que trata, que encontramos en Corintios, en la segunda de Corintios, es esta esperanza escatológica, ¿no? La perspectiva de la eternidad ante la fragilidad física, justamente él en ese momento. El cuerpo terrenal es una tienda de campaña temporal frente al edificio eterno que Dios tiene preparado. Esta certeza permite al cristiano caminar por fe y no por vista, sabiendo que el sufrimiento es pasajero. Y acá lo mismo. 5 partes en las que se divide la carta, la segunda carta de los Corintios. Elijo alguna y actualizo el mensaje. Eh, y por último, Gálatas. Gálatas es como que ya habla de la región, ¿no? Y esto lo hace más como una especie de circular, no es una carta a una comunidad como en la ciudad de Corintio, sino ya a la región, una circular. Entonces, ahí habla de esto, de la justificación por la fe, eso ya también lo hemos hablado, ¿no? Ya lo hemos escuchado muchísimo. El ser humano no es declarado justo ante Dios por las obras de la ley, por circuncidarse, por cuidar las normas de los alimentos sagrados o puros o los días sagrados, sino exclusivamente por la fe en Jesucristo. La ley funcionó como un tutor, un pedagogo temporal hasta que llegó Jesús. Pretender añadir mérito, un mérito humano, invalida la gracia que recibimos a través de la cruz de Jesús. Teología de la libertad cristiana. Acá también va a trabajar mucho sobre eso. En Cristo el creyente deja de ser un esclavo de la ley para convertirse en un hijo adoptivo de Dios y heredero. Sin embargo, esta ley no es libertinaje ni una excusa para la carne, sino la capacidad liberadora para servirse entre unos y otros, por medio de, ¿qué cosa? El amor. Bueno, teología de la vida en el espíritu y la carne. Esto también, porque había mucha división en esto. Bueno, el espíritu, la carne y dentro de esa facción judaizante separaban mucho eso. Más que nada que en Gálatas también una cultura grecorromana, lo del tema físico estaba muy marcado. Obviamente esto no desprestigiando la carne, ¿no? No desprestigiando lo físico nuestro, pero sí ver este mensaje que él da bien ubicado, bien entendido de esta división entre espíritu y carne. Porque a veces también los cristianos nos hemos ido de mambo y la carne la hemos desprestigiado mucho. Bien, la vida cristiana es un conflicto interno entre esos deseos de la carne y la guía del Espíritu Santo. Quien camina en el Espíritu no produce el cumplimiento legalista de reglas, sino el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paciencia, el cual transforma éticamente la conducta comunitaria y pastoral. Y esta teología de la nueva creación y la igualdad en Cristo. La cruz destruye barreras sociales, religiosas y culturales del mundo antiguo. Y en esta nueva creación,
la circuncisión o la no circuncisión carecen de valor. En Cristo ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, hombre ni mujer, pues todos formamos parte de una sola familia. Y ahí, otra vez, las tres partes en las que se divide o se estructura la carta de Gálatas y cómo actualizamos ese mensaje para hoy. Bien, preguntas hasta acá, dudas, algo que no se haya quedado claro. Esto no lo tienen que enviar, esto se lo anotan y después para el encuentro próximo lo charlamos. Clarísimo. Juanchi, vas a compartir el Power para Sí. que saquemos las preguntas esas divisiones que hiciste de cada carta, aunque Ujú. son comunes en la mayor parte de las vías lo separan como vos lo estás haciendo, pero para tener más claro los títulos que vos le pusiste a cada parte Sí, y la pregunta, ¿sí? sí, por supuesto. Vas- Este vas material a- se los paso como siempre, después le paso la grabación. Yo esas divisiones, como decía Luis, a ver, las saqué de acá de la Biblia. De la introducción, vieron que les da un poco del contexto histórico del libro, de la composición del autor. Acá se los recomiendo más para entender por qué escribe la carta, en qué contexto escribe la carta. Después da un poco de la teología de ese libro, en este caso de la carta, y después también da, bueno, la estructura literaria. Eh, esa estructura, esa división la saqué de ahí como en los títulos. Ustedes en sus Biblias le aparecerán otros títulos o todo. Igualmente vieron que cuando van leyendo están como por fragmentos divididos, títulos más grandes. Bueno, como digo, cada uno elige la parte que quiere, que le interesa más, que le gustaría profundizar y cómo actualizo el mensaje. Después le voy a decir a Maru que pase también el escáner, un poco de a ver, es para agregar un poquito más de detalle, de información por ahí sobre Pablo, sobre estas cuatro cartas, primeras cuatro cartas. El que quiera leerse toda la carta completa lo puede hacer tranquilamente. Eso es libertad de cada uno. En la libertad de los hijos de Dios, según Pablo. Y los tiempos de cada uno, porque también podremos ser libres, pero el tiempo nos corre, las obligaciones también, las familias también. Eh, pero bueno, eso ya es libertad de cada uno. Pero sí, después paso este PowerPoint y con las preguntas y las divisiones. Eso no quepa duda. Bueno, ¿cómo se sienten ante Pablo? ¿Les interesa comenzar a leerlo? Sí, sí. Lo hemos escuchado así, fragmentitos en misa, a Ujú. veces, pero, pero los animo a eso, a leerlo como esta parte profética de Pablo, ¿no? Como hemos leído los profetas anteriores. Bien, este lado profético y cristiano y evangelizador misionero de Pablo. Lo más lindo de este ejercicio de aterrizarlo y pensar la hermenéutica, que eso es lo más Mm, apasionante, ¿no? sí, bien. Y Bueno, anímense a y es la interpretar previa para empezar a festejar nuestro día mañana. eso. Mm, Mañana un abrazo a todos por el Día del todos. Catequista. Bueno, y a vos, Juanchi, que sos nuestro catequista. Gracias. Pero sí, a todos porque de alguna manera somos catequistas de otros. Sí, Así que sí. todos. Sí, sí. Bueno, aunque ya no ejercemos el cargo de catequista, pero hemos sido muchos años Oh, pero catequistas. seguro que con los nietos, Sí, Y con ahora todos. tengo uno de 5 años que tiene el gesto del Padre Nuestro. Ah, qué lindo. Y entonces todos los días le pregunto si a la noche con su mamá, antes de dormir, rezan. Y bueno, y él me dice algunas partes, porque es largo.
y lo está aprendiendo. Entonces, bueno, hago un poco de Claro que catequesis por eso no nos familiar, diríamos, con los nietos. Eh, la- es la por más gracia, importante. Negrita, es por, la más importante esa. sí, por gracia de Dios, cuido mucho ahora a los nietos, aunque estoy un poquito cansada a veces. Los cuido. Mañana me toca levantar temprano para ir a cuidar al más chiquitito de todos, el que tiene 1 año. Y bueno, y sí, hacemos catequesis Claro que con los sí. hijos, con los nietos, con el esposo, en fin, tratamos de seguir. Aunque la etapa más linda que tuve de mi vida fue cuando lo hice con los jóvenes, con los pequeños en las capillas, y lo hice por todos lados. Bueno, no hablo más. Nosotros somos catequistas con Bernardo, somos guías de padres y bueno, de prematrimonial ya hace muchos años también. Qué lindo, Ana. Bueno, abrazo para Bernardo también. Bueno, gracias. Pero sí, todos lo somos. Estemos en una escuela, en una parroquia o ya en la familia misma, todos lo somos. Sí.